Buenas tardes, hermanos. Que Dios los bendiga y me da gusto nuevamente poder estar aquí con ustedes. Es un gran privilegio el poder estar aquí en la presencia, ¿verdad?, de todos nuestros hermanos. Y ya también en parte, pues ya los extrañaba. Los que supieron, ¿verdad? Estuve en semana de misiones. Gracias por aquellos que estuvieron orando, no solamente por mí, sino por cada uno de nuestros hermanos, ¿verdad?, que han salido a ministrar ahí. Y bueno, pues vamos a empezar ese tiempo. Pido que inclinen sus rostros. Vamos a orar para empezar este tiempo. Soberano Rey, agradecemos por la vida que tú nos das. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que podemos presentarnos delante de ti, Señor, con un corazón sincero y humillado ante tu presencia. Pedimos, Señor, que seas tú obrando en la vida de cada uno de nosotros, que pongas en ese entendimiento en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos entender el mensaje, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Y Padre, pues que seas tú hablando a través de mí, que seas tú ocupando, Señor, todo para que tu mensaje pueda ser claro a cada uno de mis hermanos, Señor, que tu iglesia pueda ser edificada mediante tu palabra y que seas tú simplemente hablando a través de mí, Señor. Quita toda distracción, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, y permítenos, Señor, ser animados a través de tu palabra, ser exhortados y retados para vivir de una manera mejor, Señor, y que todo pueda ser grato a tu presencia, Señor. Te lo pido todo y te lo agradezco en Cristo Jesús. Amén. Bien, no sé si recuerdan, ¿verdad? Lo último que ¿alguien recuerda acerca de lo que vimos en el capítulo 3 de Corintios? Primera de Corintios capítulo 3. Vamos a recordar un poco, ¿verdad? Ya que no estuvimos totalmente entendiendo, sino que vamos a enfatizar, ¿verdad? Que el apóstol Pablo en el capítulo 3 enfatiza sobre que muchos creyentes aún se comportan como niños, aún no tienen esa madurez, no han crecido espiritualmente. Sí, necesitan todavía un cuidado, estas personas necesitan una enseñanza constante porque siguen creciendo en la palabra, siguen creciendo en cuanto a su testimonio y el caminar con Cristo. Dios no quiere, ¿verdad?, que permanezcamos siempre como niños espirituales, sino que podamos crecer hasta la madurez en Cristo Jesús. Y recordemos que el apóstol Pablo les escribe a los corintios todo esto, ¿verdad?, en manera de exhortarles, de animarles, ya que era una iglesia que, a pesar de tener muchos dones, talentos, ellos simplemente ya perdían el enfoque del por qué lo hacían. Se comportaban como niños, se dejaban dominar por esos celos, por la carnalidad, y incluso en esto empezaban a hacer las divisiones en su propia iglesia, ¿verdad? Y esto es lo que veíamos ahí, que tienen que crecer de niños a maduros, personas maduras en la vida espiritual. Y hoy vamos a estar viendo sobre el capítulo 4. Y hermanos, pues ya como se pueden dar cuenta, ¿verdad?, en todo lo que hemos leído, se nos habla de que nosotros, como ministros en el Señor, de todo el ministerio en el que hemos sido llamados, vamos a sufrir, vamos a ser afligidos, siendo a la vista del mundo incluso lo peor, ¿sí? Pero vemos, ¿verdad?, como menciona ahí Pablo en el versículo 14, dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para que seamos amonestados, ¿verdad?, como a hijos míos amados. Y yo como tema le he puesto el verdadero ministerio cristiano. Y sobre todo esto enfatiza que esto no se mide, ¿verdad?, por ser personas reconocidas, ser personas que podemos hacer muchas cosas, pero no se nos va a medir porque seamos verdaderos ministerios, tengamos verdaderos ministerios cristianos simplemente si queremos ser personas famosas o reconocidas ante las demás personas. Pero Dios lo que permite es que todo esto
se mide por la fidelidad, por la humildad y el sacrificio que tendremos que hacer no solamente hoy, sino todos los días en nuestra vida, no por la apariencia ni el éxito que nosotros, ¿verdad?, queremos hacer en nuestra propia vida. Y el propósito en nosotros no sería, ¿verdad? Tenemos que enseñar el ministerio cristiano, no es buscar un reconocimiento para que las personas nos estén mirando. Esto es lo que el apóstol Pablo recalcaba a los de Corinto, porque personas que tenían demasiados dones, talentos, simplemente perdían el enfoque y querían ser vistos, querían que la gente simplemente les diera los aplausos a ellos, el crédito a ellos. Y Pablo los empieza a exhortar y a hacer que cambien esa manera de pensar. Les da una iniciativa en que puedan vivir como siervos fieles y humildes, dispuestos a sufrir toda aflicción que venga en sus vidas, que no por lo primero que ellos iban a padecer como iglesia empezaran a renegar de todo lo que hacían. Todo lo que venga en nuestras vidas tiene que ser por amor de Cristo. Y de manera introductoria vemos que en la iglesia de Corinto se encontraba dividida. Algunos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, y otros decían, yo soy de Cefas. Y cada grupo creía que su líder era el mejor. Incluso lo que enfatiza es que ponían la mirada en el hombre, ponían su vista en esas personas. El problema no era tener buenos ministros en la iglesia de Corinto, sino que ellos perdían la perspectiva de lo que realmente significaba el ministerio cristiano. Todo su enfoque en el por qué lo hacían, en el por qué Pablo les había enseñado todo eso, con qué propósito, y lo veíamos, ¿verdad? Desde el capítulo 1 era predicar simplemente el evangelio, compartirles las buenas noticias. Pablo escribe el capítulo 4 para corregir esa visión distorsionada y recordarles que el ministerio no es una competencia entre ellos de quién es mejor o quién lo va a hacer mejor, sino es una vocación divina de que se ejerce bajo la mirada de Dios, el temor a nuestro Señor, y todo lo que hacemos, ¿verdad?, simplemente es para poder honrarle y glorificarle. Lo que hoy en día muchos aún confunden el ministerio con querer estar al frente y tener fama. Quieren tener popularidad o resultados visibles, ¿verdad? Que los demás nos vean como esas personas de Corinto. Que seamos reconocidos por poder ser talentosos y ser mejores que alguien. Competimos entre nosotros mismos como la iglesia. Llega a haber personas que solamente quieren ser vistas como algo importante delante de todos. Quieren ser reconocidos de que ellos simplemente son mejores que los demás. Pero el apóstol Pablo nos enseña que el verdadero ministerio no va por el éxito, sino es de aquel que se mantiene por su fidelidad, por la humildad y el sacrificio, y todo lo que nosotros como siervos de Dios vamos a soportar. Esto es lo que el apóstol Pablo enfatizaba en esta iglesia. Van a sufrir, van a ser afligidos, pero simplemente hagan todo de una manera humilde y en sacrificio ante Dios. Lo que nos lleva a nuestro punto número 1 es: el verdadero ministerio se mide por la fidelidad. Vemos de ahí del versículo 1 al 5, dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Si nosotros somos servidores de Cristo, nuestro deber es mantenernos firmes, siendo fieles en la obra que se nos permite en nuestras vidas, en aquello que Dios
nos permite ser participantes de su iglesia, siendo hallados fieles en nuestras vidas. Yo les pregunto, hermanos, nuevamente, ¿cómo está su vida delante del Señor? Todo lo que llegan a hacer en la semana, lo hacen simplemente para que las personas puedan aplaudirles, puedan ver sus méritos, o en verdad lo hacemos con un corazón sincero y humillado para nuestro Señor. Lo que aquí Pablo comienza aclarando, que el ministro de Cristo no es una celebridad ni un dueño de la obra, sino simplemente es un servidor del Señor. Sí, la palabra servidores en griego es hipéretes, significa literalmente remero de abajo, que es esto, el que está en la parte más baja de la embarcación, remando sin ser visto, simplemente se mantiene en un arduo trabajo, pero nadie puede verlo. Y él se esfuerza, ¿verdad? Pero simplemente nadie lo ve. Lo cual, hermanos, meditemos en estas palabras en cuanto a nuestra vida como servidores de Cristo. Así debe ser el siervo de Dios. Así es como Pablo les anima a esta iglesia, ¿verdad?, que tienen que ser siervos de Dios. Así deben tener esa humildad, y nosotros igual, como creyentes, ser alguien que no busca ser visto, sino simplemente obedecer las órdenes que es nuestro capitán, Cristo. Estaremos sirviendo en muchas áreas, incluso donde a veces nadie llega a mirarnos. Todo lo que hacemos y nos esforzamos, humillándonos, ¿verdad?, en la presencia de Dios, para que solamente puedan ver a Cristo en nuestras vidas, sirviendo con fidelidad en su ministerio. El apóstol Pablo también dice que somos administradores de los misterios de Dios. Y un administrador no es un dueño, ¿verdad? Es aquel que da un ejemplo, dice, no es un dueño de una casa, solamente administra lo que le pertenece al amo. Sí, nosotros de igual manera estaremos cuidando lo que Dios nos permite, cuidar lo que Dios nos ha mandado, compartir su palabra, dar testimonio de todo esto y poder examinar cómo está nuestra vida, en que tengamos ese verdadero ministerio haciéndolo para el Señor. En nuestro caso es compartir el Evangelio, y se nos encarga no solamente compartirlo, sino escudriñar su palabra, meditar a profundidad qué es lo que el Señor habla a nuestras vidas, y compartirla a las personas, no tan solo aquellos que ya sabemos, ¿verdad?, de las Escrituras, sino de los que tienen necesidad de conocer a nuestro Señor. Por lo tanto, el mensaje o los dones, las almas que llegamos a pastorear, incluso ni siquiera son nuestras, todo le pertenece al Señor. Lo que se nos pide en cuanto a ser ministradores en fidelidad a su ministerio. ¿Cómo hemos llegado, hermanos, a estar ministrando a una persona que se nos ha permitido el compartirle del Evangelio? ¿Le hemos ayudado a crecer? Él ha visto en nuestra vida un enfoque hacia el Señor de decir, ¿puedo aprender de Él? Sí, el requisito que Dios pide no es ser, nuevamente se enfatiza mucho esto, el más famoso, ni una persona muy talentosa, porque incluso cuando adquieren todo eso caen en una soberbia, caen en vanagloria, y incluso yo creo, ¿verdad?, nos llega a pasar a nosotros. Sentimos que hacemos algo bueno, ¿verdad?, algo bien, que resalta, y queremos sentirnos mejor que las demás personas. Pero más allá, ¿qué hacemos de aquellos que nos miran? Nos queremos vanagloriar delante de ellos, ¿sí? En nuestras vidas queremos ser vistos por las personas y buscar nuestra satisfacción en la carne de que somos simplemente mejores que esas personas. Esto es lo que caía la iglesia de Corinto. Decían, somos una iglesia muy grande, talentosa, no necesitamos de otras personas, no necesitamos de nada. Y se empezaban a olvidar de ese enfoque de que simplemente todo lo que adquirían era porque el Señor lo permitía en sus vidas. Todo es del Señor. Como está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Vemos ahí en el versículo 2, dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Menciona que nosotros
como administradores tenemos que tener esa fidelidad, ¿verdad? Cómo tienen una estimación de nosotros, pero cómo estamos viviendo de manera personal con el Señor. Cómo está nuestra vida de cada uno de nosotros ante el Señor. Y ojo con esto, hermanos, no solamente esto va, ¿verdad?, para los que están al frente, no solo es una exhortación a los que están al frente como el pastor, los líderes, los diáconos, sino que esto es una exhortación para la iglesia en general, para que cada uno de nosotros en que estemos totalmente a cuentas con el Señor, en que podamos ser hallados fieles por Él, no para quedar bien con las personas, simplemente para cumplir con lo que Dios nos está animando a que hagamos. Hermanos, la fidelidad no se mide por el aplauso de los hombres, sino por esa constancia de donde están en un lugar donde nadie los ve. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuántas veces les ha pasado, verdad, o nos llega a pasar en la mente que estamos sirviendo a Dios de muchas maneras, pero llega a tocarnos, verdad, incluso en áreas donde nadie nos ve? Nos toca en áreas donde no hay personas. Yo, un ejemplo, me toca trabajar en el área de conejos, y esto lo saben mis hermanos del CEI. Y muchas veces en esa área, la mayoría de veces casi nadie va. Nos la pasamos con un compañero, la paso trabajando y podemos decir, caer en esa hostilidad, ¿verdad? De decir, ¿y todo esto que hago vale la pena? Todo esto que estoy haciendo, ninguna persona me ve. Sí, y yo he aprendido mucho eso de estar sirviendo, no para que las personas simplemente me estén observando y digan, ese chico sí está trabajando, está cumpliendo con su labor. Muchas veces yo me hacía la pregunta de decir eso de, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Caía mucho en una soberbia de decir en mi propia vida, todo esto que estoy haciendo, no viene ningún un profesor, ningún hermano a visitarme ahí, en esa área, ¿verdad?, donde hay pura popó, un mal olor, nadie quiere acercarse ahí. Y es donde incluso Dios me ha permitido servirle. Y he aprendido bastante en eso porque todo lo que hago incluso es simplemente para agradar al Señor. Y yo estoy seguro que a algunos de ustedes les ha tocado así, en áreas donde nadie los ve, en que edificamos con eso a los demás, pero tengamos en cuenta eso, vivir simplemente, el que saber que ese arduo trabajo que hacemos o que uno hace simplemente es para agradar al Señor, para poder glorificarle en todo lo que hacemos, mantenernos firmes en eso, sí, y no estemos ahí dejando meter pensamientos negativos a nuestra mente, porque empezamos a perder el gozo de servir en lo que hacemos. Empezamos a dudar y perdemos el enfoque como esta iglesia de Corinto. Podemos decir, yo sé hacer tal cosa, pero ¿para qué si nadie viene a observarme? Nadie viene a aplaudir mi trabajo. Sí, esas preguntas que nos hacemos, ¿verdad? De que ¿vale la pena realmente hacer esto? ¿Vale la pena incluso muchas veces como iglesia el que digamos, el disponer este tiempo de venir aquí? Caemos, ¿verdad?, muchas veces en decir, estuviera haciendo otras cosas, estuviera ocupando mi tiempo en otra actividad, y decimos, ¿vale la pena realmente estar aquí? Dejamos que la mente se llene de esa malicia y nuestro corazón empieza a corromperse por el pecado. En esa naturaleza nos encontramos, y parte de nuestra fidelidad no va porque los hombres estén admirándonos, ¿sí?, pero es lo que incluso nosotros queremos, que nos vean, que digan, él sí está haciendo esto. Simplemente él sí está en la obra del Señor, él sí participa. Hermanos, todo esto, claro que vale la pena hacerlo. Nosotros permaneceremos fieles soportando
esas tribulaciones al ministerio y daremos testimonio en nuestras vidas, daremos testimonio en aquellas personas que nos llegan a ver. Sí, sabemos que en medio de las dificultades nuestra fe tiene que perseverar y no empezar a llegar, ¿verdad?, con esos pensamientos de me quiero rendir y ya no quiero hacer esto, el gozo, pierdo el enfoque de todo esto que estoy haciendo. Si al superar estas pruebas, nuestra esperanza en Dios se vuelve más fuerte, más segura, ya que el confiar en Dios es superar esa experiencia y vemos su fidelidad con nosotros. Y eso es día con día desde que podemos despertar y agradecerle al Señor. Sí, Pablo añade en el verso 3, dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado, pero el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. El apóstol Pablo, en otras palabras, él dice: no me mueve la opinión de los hombres, sí, lo que quieran pensar de mí, sino la aprobación de Dios, enmarcando que el que me juzga es el Señor. El verdadero ministro vive para agradar a Dios simplemente. El mundo puede juzgarte por los resultados visibles. Aquello que hacemos mal es lo primero que resalta en nosotros, ¿verdad? Y lo que nos hacen saber las demás personas. El criticar, lo que veíamos en el capítulo 3. Esta iglesia caía mucho en eso. Estar señalando los 1000 errores de los demás, pero ¿qué hay de la vida personal de cada uno de nosotros? Dios te mide por su fidelidad interior. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Si un hombre puede tener multitudes, muchas personas que puedan escucharle, ¿verdad? Pueda darse ahí de manera entendible, pero su vida puede estar mal, no puede estar fiel al Señor. Y otro puede tener pocas personas, pero incluso ante los ojos de Dios puede ser ocupado de una manera muy buena. Y hermanos, no quiere decir que porque Dios sea el único que nos puede juzgar, estemos viviendo mal ante la sociedad. No estemos pensando, ¿verdad?, en que el Señor simplemente es el que me juzga, entonces puedo vivir de la manera que a mí me plazca. Sí, tenemos que vivir dando ejemplo, dando un testimonio de que somos fieles ministros del Señor, de que somos representantes de Él. ¿Qué es lo que ven en nuestra vida? ¿Qué es lo que han visto las personas afuera en esta semana? Hermanos, seamos fieles en lo que Dios nos ha confiado. No debemos buscar ser admirados, sino que busquemos ser aprobados por el Señor en todo lo que hacemos, ¿verdad?, cuando nadie nos ve. Si el Señor permitiera que nuestras vidas, ¿verdad?, se vieran ahí en una pantalla, en todo lo que hemos hecho esta semana, en aquello que ninguna persona ha visto, pero el Señor sí, y se les proyectara delante de todos, ¿qué es lo que estuvieron haciendo? Estuvimos dando testimonio a las personas de que somos en verdad creyentes, somos en verdad cristianos. Quizás nadie vea tu trabajo, muchas veces tus lágrimas o tus oraciones, pero Dios sí las ve. Dios sabe cómo está tu corazón. Sí, Él conoce todo, y cuando el Señor venga a Él te va a recompensar a los que fueron fieles en lo poco. ¿Alguien puede buscar Mateo capítulo 25, verso 21 y darle lectura, por favor? Sí, que el Señor pueda decir eso, ¿verdad, hermanos? Buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, en verdad, tengamos esa exhortación a nuestra vida de cómo tenemos que vivir delante de Él. Y esto nos lleva igual a nuestro punto número 2. Dice: el verdadero ministerio se caracteriza por la humildad. Vemos ahí en 1 Corintios capítulo 4, los versos 6 y 7. Dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito.
no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pablo ahora aquí toca el corazón del problema en esta iglesia de Corinto. Toca su orgullo espiritual. Sí, los creyentes se jactaban de sus dones, se vanagloriaban, ¿verdad? Somos los mejores, ¿sí? De su conocimiento, de su elocuencia. Pero Pablo les recuerda una verdad que rompe toda su soberbia, y es que todo lo que tienes simplemente lo has recibido. Sí, en el versículo 6 enfatiza donde Pablo hace mención sobre un ejemplo, tanto en él como en Apolos, que a causa de tenerles amor a los creyentes en Corinto, todo para que puedan aprender y no dejarse llevar en pensamientos que lleguen a caer, ¿verdad?, en más allá de lo que está en la Escritura. No sea que en su entendimiento se envanezcan unos contra otros. En otras palabras, el apóstol Pablo los exhorta en no sentir orgullo. Y eso, ¿verdad, hermanos? Como nos resuena también a nosotros. Uno de los problemas que tenemos la mayoría de veces en nuestra vida personal. Tenemos mucho orgullo, ¿verdad? Alguien nos hace mal y lo primero que hacemos es no hablar, no estar bien con las personas, ¿sí? No sentir arrogancia excesiva, decir yo soy mejor que aquel, yo voy a aspirar a ser mucho mejor que tus propios hermanos. En esta caía la iglesia de Corintios. En sus propias cualidades dependían, ¿sí? Los logros que obtenían y el gran conocimiento que tienen, pensaban ellos que era por sus propias fuerzas. Todo lo hemos adquirido simplemente por nosotros. Pero Pablo les recuerda esto, de que todo lo que tenían, ¿verdad?, era simplemente recibido por el Señor. Se envanecen. Alguien puede buscar ahí en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 4 y 5, por favor, dale lectura. Sí, dando cavidad, ¿verdad?, lo mencionado en cuanto a todo lo que tienes, simplemente lo has recibido. Hermanos, esa frase debería estar grabada en el corazón de cada ministro, cada uno de nosotros. Si predicamos con poder es porque Dios nos lo dio. Si cantamos, si enseñamos o servimos, todo simplemente es por la gracia del Señor, no porque nosotros seamos buenos, ¿verdad? Podamos ser destacados por eso. A mí se me ha dado eso. No, el Señor nos recuerda que todo es por su gracia. Nada de lo que somos o tenemos es mérito nuestro. Pero hermanos, así como los creyentes de Corinto, ¿verdad?, se les olvidaba esto y caían en el orgullo, nosotros no estamos lejos de ser como ellos. Sí, caemos también en esa malicia, el orgullo, la envidia, todo eso mencionado. El orgullo es un veneno mortal para el ministerio. El orgullo hace que el ministro, ¿verdad?, se crea indispensable. No hay otro como Dios, como yo. Dios necesita de mí. Si no, entonces caemos, ¿verdad?, luego en esa soberbia. Veamos ahí en el versículo 7. Dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si Dios nos da cosas, nos da dones y nos queremos gloriar en frente de los demás, como si no se nos diera, ¿verdad?, cuenta las demás personas de que Dios nos permite esas habilidades, esos talentos, y queremos empezar a presumirles a los demás. Mira, yo sí puedo y tú no. Yo soy mejor que tú. Si el orgullo se daba en la iglesia de Corinto por tener aquellos dones y empezaban a hablar más de sí mismos que de Cristo y de su obra gloriosa, habían perdido el enfoque total de lo que era ser una iglesia representando el cuerpo de Cristo. Sí, caemos nosotros igual en ese orgullo y hace que el siervo se robe la gloria que solo le pertenece al Señor. Pero si se tiene humildad,
Todo esto en nuestra vida podemos mantener un corazón obediente delante de Dios. El ministro humilde reconoce que sin Cristo no puede hacer nada. Hermanos, y incluso al momento de despertar o en este día no tener alguna dolencia en nuestro cuerpo, algún accidente, simplemente es porque Dios nos da de su gracia. No porque merezcamos, ¿verdad?, que el Señor nos dé más tiempo de vida aquí que a otras personas. Alguien puede buscar en Juan capítulo 15 y el verso 5 y darle lectura, por favor. Gracias. Nuestra necesidad y dependencia de Cristo es fundamental en nuestras vidas como creyentes, porque ahí, como dice, ¿verdad?, Juan 15 en el verso 5, porque separados de mí nada podemos hacer. Sí, lo cual el apóstol Pablo exhorta que nosotros también, esa iglesia caía en su arrogancia y de nada serviría todas las cosas que ellos hacían, y lo que pasa en nosotros, ¿verdad?, tampoco sirve si estamos fuera de Cristo. Si seremos echados fuera, Dios realmente no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Pero si nos mantenemos en esa humildad, lo cual tiene que ser como hijos de Dios, en que en verdad hemos crecido al conocer de su palabra, hemos conocido, ¿verdad?, nuestro corazón de manera personal, Dios podrá usarnos para su gloria. Moisés, por ejemplo, fue llamado el hombre más manso de la tierra, y algunos dicen que fue el más usado. Jesús dijo, vayamos ahí, alguien que busque en Mateo 11, versículo 29, y dale lectura, por favor. En otras palabras dice, aprende de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Hermanos, ¿cuántas veces en verdad esas palabras han resonado en nuestra mente, verdad? Cuando alguien incluso nos ofende, ¿en verdad nos mantenemos con esa mansedumbre o resalta nuestra carne y les contestamos? Hermanos, Pablo anima a la iglesia de Corinto a no dejarse llevar por su orgullo y soberbia, sino que en esto puedan reflejar una humildad como creyentes en Cristo, de que en verdad han conocido al Señor. Si la humildad no te hace débil, al contrario, esto te hace usable por Dios. Hermanos, no hay que gloriarnos en aquellos dones que el Señor nos ha permitido, porque los dones simplemente son prestados por Él. Si no midas tu ministerio por los aplausos o lo bueno que puedes llegar a ser, ni por los seguidores que tengas, sino que pueda ser tu dependencia totalmente de Cristo. En la iglesia de Corinto se daba todo esto. Los creyentes simplemente eran admirados por la gente, en que eran talentosos, pero caían luego en su arrogancia. Y vemos que solo Dios honra al ministro que es humilde. No cometamos el mismo error. O el día que pienses que ya no necesitas a Dios, ese día el poder del Señor en ti, ¿verdad?, se quitará, se apartará de tu vida. El Señor puede ocupar a quien Él quiera. No necesita de nosotros porque seamos muy indispensables. Así que, hermanos, recordemos siempre que Dios resiste a los soberbios, ¿verdad? Vaya alguien que busca ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, y darle lectura en el versículo 5. Sí, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hermanos, vivamos realmente con ese enfoque, esa humildad en nuestro Señor y no caer como la iglesia de Corinto. Punto número 3, el verdadero ministerio implica sacrificio y poder espiritual. Y vemos ahí del 1 de Corintios 4, de los versos 9, versículo 9 al 13. Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo,
a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pablo aquí enfatiza en cuanto a que ellos, ¿verdad? Unas personas, nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Sí, dice, padeceremos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, estamos vistos, ¿verdad? Como la escoria, incluso ante las personas, que somos nosotros como la escoria del mundo. Muchas veces no sé si han escuchado, ¿verdad? Esas palabras de personas que no son creyentes donde les dicen de una manera fuerte, caen, ¿verdad?, en esa hipocresía. Y yo les preguntaría, ¿se han preguntado por qué razón esas personas pueden decir eso de algunas personas que dicen ser creyentes? Porque les dicen que son hipócritas. Eso es lo que enfatiza Pablo en cuanto a su testimonio. ¿Cómo les está viendo la sociedad para que terminen diciendo eso de los que se dicen que son creyentes? Ante la vista de muchas personas que no conocen al Señor, nosotros somos vistos como lo peor, nos tachan en esa hipocresía. Pablo les escribe esta carta para, pues llega a haber fatiga, ¿verdad?, en el trabajo, llega a haber cansancio. Aquellos creyentes de Corinto, Pablo menciona sobre el sacrificio que tienen que hacer por el ministerio y muchas veces es algo que se nos enfatiza a nosotros, todo lo que tenemos que soportar. Pablo habla sobre que están padeciendo persecución como creyentes, pero incluso mantuvieron su fe, mantuvieron su firmeza ante tal situación. Y aquí Pablo revela el precio del ministerio. Los corintios vivían de manera cómoda, vivían llenos de orgullo, de palabras bonitas. Pero Pablo y los apóstoles vivían en sacrificio y sufrimiento, todo lo que padecían por compartir el Evangelio. Ellos llevaban su cruz cada día. Era un hecho que ellos practicaban todo lo enseñado por el Señor Jesús y era lo que el apóstol Pablo quería transmitir a esta iglesia. Que puedan tomar su cruz, puedan en verdad dar testimonio a aquellas personas, puedan dejar su soberbia y en verdad puedan conocer al Señor. Y no solo era en un día, sino que era todos los días de su vida y que iban a sufrir en cuanto a eso. Aquí el apóstol Pablo revela que ese es el precio del ministerio, de un verdadero ministerio cristiano. ¿Sí? Él muestra que ese ministerio no será en un trono, sino que estaremos cargando una cruz. No se tratará de fama, sino que tendremos que estar sirviendo a los demás. No es comodidad, sino que es entrega totalmente al Señor. El siervo verdadero no busca ser servido, sino poder servir a los demás. Tenemos que tener esos corazones entendidos para la obra del Señor. Tenemos que obedecer la voluntad de Dios, cargar nuestra cruz día con día, no solamente hoy, no solamente mañana, sino que todos los días de nuestras vidas. Cargaremos la cruz y seguiremos a Cristo. Sí, aunque en las aflicciones, ¿verdad?, nuestras vidas siguen a encontrar muchas veces, estaremos padeciendo de muchos pensamientos, pruebas, algunos accidentes, y es donde el Señor va a trabajar en nuestra fe, va a trabajar en todo lo que en verdad nosotros decimos, profesamos creer, nuestra dependencia en Él. Para terminar, quiero que vayamos a Mateo
Mateo capítulo 16. Mateo 16, versículo 24. Mateo 16, versículo 24. ¿Ya todos lo tienen? Le damos lectura a todos de una manera unida. Dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. En eso es lo que el apóstol Pablo enfatiza. Tengamos que vivir de una manera correcta delante del Señor, en verdad, vivir enfocados en el verdadero ministerio cristiano, todo lo que conlleva en que estaremos sufriendo, padeciendo, pero manteniendo nuestra fe y nuestra fidelidad ante el Señor. Vamos a orar, hermanos. Soberano Dios, agradecemos por este tiempo. Gracias, Padre, por la exposición de tu palabra. Y Señor, pues sé con cada uno de nosotros, que seas tú hablando en nuestros corazones. Permítenos, Padre, poder retener lo bueno, desechar lo malo, Señor. Que en predicación, pues, realmente pueda ser de ánimo y de bendición a nuestras vidas, Señor. Y que seas tú obrando en cada uno de nosotros, Señor, como tus hijos, sabiendo que todos los méritos son de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a vivir de esa manera en la que nosotros podemos soportar toda aflicción, no porque nosotros podamos, sino porque tú estás con nosotros, nos estarás ayudando. Y Señor, pues que en este tiempo tú puedas ser glorificado en nuestras vidas, Señor, y también cuando estemos afuera, Padre, podemos estar viviendo con ese ejemplo ante las demás personas, podamos ser un testimonio eficaz en la vida de los demás, Señor, y poderles compartir de tu evangelio, poder hacer que te conozcan, Señor, como nosotros pudimos conocerte. Y Padre, pues gracias por este tiempo. Pedimos que al momento de salir también nos lleves con bien a nuestros hogares, que seas tú cuidándonos, Padre, durante el camino y que nuestra vida, Señor, sea reconfortada en ti en todo momento. Te lo pedimos todo y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.